Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Espero que tengan un excelente almuerzo ahorita que usted se dispone a comer en compañía de un programa más. Este día hablaremos de la desintoxicación orgánica del cuerpo. Veamos la siguiente cápsula para ver de qué se trata y al regreso les presento a nuestros invitados. Una intoxicación ocurre cuando uno ingiere alimento o agua que contiene bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidas por estos microorganismos. Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más comunes a menudo comienzan al cabo de 2 a 6 horas después de ingerir el alimento. Ese tiempo puede ser más largo o más corto, según la causa de la intoxicación. Los posibles síntomas incluyen cólicos abdominales, diarrea que puede tener sangre, fiebre y escalofríos, dolores de cabeza, debilidad, náuseas y vómitos. Un gran número de gases irritantes puede producir daño agudo y en ocasiones crónico al sistema respiratorio. Una desintoxicación es la eliminación en una persona de los efectos de una sustancia en mal estado, un veneno o una droga. Mire qué interesante va a estar el tema el día de hoy y para eso tenemos un panel de invitados espectacular, expertos en este tema que nos van a brindar muchísima información y consejos. La primera a la que le quiero dar la bienvenida es la doctora Roxana Herrera. Ella es nuestra especialista en homotoxicología. ¿Qué tal, doctora? Hola, doctora. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí y compartir este tema. Bueno, también tenemos a nuestro nutricionista ya conocido, parte del staff, el licenciado Iván Quijada. ¿Cómo está, licenciado? Doctora, como siempre, muy agradecido por la invitación y con la mejor de las ganas de hablar sobre esto, qué es la alimentación y qué es tan importante en ese tema sobre lo que es la desintoxicación orgánica. Y por supuesto nuestro doctor Carlos Vilá, también especialista homotoxicólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amables. Gracias por permitirnos estar ahora con ustedes y por permitir que este tema sea tan interesante para cada uno de nosotros, desde los más chiquitos hasta los más ancianos. Y definitivamente es un tema de vital importancia que todos escuchemos y pongamos atención porque definitivamente que vamos a aprender cosas nuevas hoy en general para cuidado de nuestra salud. Pero comencemos hablando qué son las toxinas, medio lo vimos un poco, cuáles son las toxinas y para empezar, ¿cómo llegan a nuestro cuerpo, doctor? Bien, te voy a contar algo, doctora. Lo más importante es entender que nuestro cuerpo es sumamente equilibrado. En la medicina biológica lo que buscamos es precisamente volver el equilibrio de ese cuerpo. Todo lo que nos rodea puede ser una toxina, todo, polvo, insecticidas, ambientes, químicos, comidas, todo. ¿Cómo lo adquirimos? Puede ser por inhalación a través de la nariz, puede ser ingeridos a través de la boca, puede ser por tocar a través de la piel, puede ser a través de los ojos, de los oídos, o simplemente puede ser también, y hay que tenerlo en cuenta, una noxa o un tóxico nervioso. O sea, porque también los problemas emocionales van a causar trastornos a nivel orgánico. Entonces, todo eso que puede llegar a nuestro cuerpo y causar un desequilibrio es lo que se va a conocer como toxina. Ya sea toxinas de bacterias, toxinas de virus, toxinas de microorganismos, toxinas de parásitos, amibas, lombrices, oxiuros, puede ser también cándidas, pueden ser hongos, o pueden ser aquello, por ejemplo, que salón de belleza, todas las mujeres que van al salón de belleza, el spray con el que las están deteniendo el cabello, los pinta uñas, los pintalabios, el maquillaje, puede ser también toxinas para una persona. Si un gasolinero, por ejemplo, un gasolinero pasa toda su vida rodeado de gasolinas, hidrocarburos, etcétera, puede también intoxicarse de plomo, de arsénico, de azufre, y no solamente él, sino que toda la vecindad. Personas que manejan, automovilistas, se intoxican con
el plástico de las llantas, los frenados, todo ese plástico que está en el ambiente, el humo, qué sé yo, todo eso. También están los pescados tienen mercurio, los alimentos, tanto las hierbas como los alimentos vegetales pueden tener arsénico, pueden tener pesticidas. La zona que ahora está bastante habitada de Lourdes, de Zapotitán, recordemos que todo eso era una zona de cultivos y eso todavía está contaminado con bastante insecticida. Entonces los mantos acuíferos tienen que tener insecticidas. La zona de Opico está contaminada con mercurio. Entonces todos esos son los que conocemos como tóxicos que van a entrar al cuerpo de alguna manera y van a producir ese desequilibrio, y esa manifestación de desequilibrio es lo que nosotros conocemos como enfermedad. Doctora Herrera, pero ¿cómo, y de estas toxinas del sistema nervioso, toxinas nerviosas, cómo funciona? ¿Cómo las emociones pueden llegar a intoxicarnos también? Lo que sucede, doctora, es que todas emociones generan una gran cantidad de neurotransmisores, de hormonas, incluso ciertas sustancias que el cuerpo desarrolla dentro de un proceso normal. El problema es que si hay mucho estrés, hay mucho enojo, mucha tristeza, son diferentes las sustancias hormonales y neurotransmisores que nuestro cuerpo busca producir. Cuando estas no se logran eliminar, empieza ya a generar un problema de enfermedad, y es ahí cuando el cuerpo no logra mantener un equilibrio normal. Nuestro cuerpo, como decía al inicio el doctor, busca el equilibrio. El equilibrio es no generar una enfermedad, sino controlar todas estas sustancias. Entonces, problemas emocionales las van a desencadenar, y si el cuerpo no es capaz de procesarlas, entonces da el problema ya de una enfermedad completa. Básicamente esa sería como la forma. ¿Y los medicamentos, doctora? Los medicamentos que por A o B algún paciente, alguna persona ya está tomando, ¿pueden de repente ser toxinas también? Sí, también los medicamentos, cada uno se convierte, sabemos que al entrar al organismo estos se fragmentan, y ya sea que estos sean metabolizados, es decir, que se rompen de nuestro organismo, puede ser a nivel de hígado, puede ser a nivel de riñones. Y si nuestros órganos ya de por sí tienen algún problema de metabolización o de función, entonces ahí es donde no logran poder procesarlos y empiezan a generar ya toxinas dentro de nuestro organismo. Y por ejemplo, un medicamento para la presión arterial, sabemos que puede ya tener un daño a un órgano blanco específico, pero no podemos quitárselo al paciente, sino que debemos mantener ese medicamento y proteger el órgano a distancia que ellos puedan llegar a dañar. Entonces, esa toxina de ese medicamento lo controlamos. Por ejemplo, si es un hipertensivo que sabemos que a larga distancia va a llegarme a alterar hígado, podemos proteger la función hepática para que el paciente pueda seguir tomando su medicamento para la presión y no degenere en un proceso de mayor enfermedad. Igual con los medicamentos para la diabetes, hay ciertos medicamentos que pueden alterar otro órgano, y nosotros buscamos entonces que ese órgano no se vea más afectado por esa sustancia. Así hay muchos medicamentos que generan problemas a distancia, y nosotros tratamos de mantenerlos si el paciente lo necesita, pero cuidamos el resto de órganos para que esas toxinas no los afecten. Entonces, el cuerpo es de buscar equilibrio para que no haya enfermedad y se logre mantener siempre. Excelente. Licenciado Quijada, hablemos de los alimentos. ¿Cómo me puedo intoxicar con alimentos? No, efectivamente, doctora, recordemos que los alimentos, una de sus funciones, o mejor dicho, su principal función, es justamente el transporte, funciona como un vehículo de los nutrientes, micronutrientes y ciertas sustancias. Entonces, cada vez que nosotros consumimos un alimento, justamente comenzamos a consumir lo que estaba mencionando, macronutrientes, micronutrientes y algunas sustancias que muy bien ambos médicos lo han mencionado. Y me encantaría, doctora, quizá en este pequeño bloque, hablar un poco de cómo nos podemos intoxicar con alimentos. Hay mucho en nutrición, se habla también bastante de lo que es la manipulación correcta de los alimentos. A veces el alimento en sí no es el malo, sino que es la forma como se ha manipulado. Entonces siempre hay ciertas normas que hay que hacer, y hay una bien básica que nosotros nos la mencionan quizás desde kinder hasta justamente que sea mucho más grande, lo que es el correcto lavado de manos. Entonces supongamos, doctora, que yo no me lavo las manos, estoy completamente sucio y probablemente puedo tener parásitos o similares, preparo mis alimentos en la casa y indudablemente me comienzo a intoxicar.
parasitismo, por darle un ejemplo. El doctor muy bien lo mencionaba, los insecticidas que se ocupan mucho justamente para maximizar, o la famosa quema de la caña de azúcar, para que justamente el trabajo de la persona que se está encargando de repetir no sea tan difícil, pero también puede llegar a causar alguna toxina. Lo ideal es la buena manipulación y la correcta cocción. ¿Qué es la cocción? La buena cocinada de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Lavarlos bien, hervirlos bien y después de hervirlos justamente comenzar a cocinarlos y prepararla de la manera más higiénica. Ahora, doctora, ¿por qué me quise detener en eso? Porque justamente esa es como la principal manera básica de cómo yo me puedo intoxicar con un alimento. Lo hablamos con el doctor hace un ratito de un paciente, estábamos hablando que se había intoxicado con pollo, si el pollo lo consumimos todos los días, a cada rato, o por lo menos de manera muy frecuente. No es que el pollo haya sido malo, sino que probablemente la manipulación, llámese la persona que lo cocinó, o el tiempo del pollo ya había pasado, o probablemente también en los utensilios donde se sirvió. Entonces es importantísimo que mantengamos unos buenos hábitos higiénicos y sobre todo a la hora de alimentar. Ahora termino con esto, incluso hay que tener cuidado con las barbas, con los cabellos y con los pelos, incluso de la axila, que también pueden llegar a terminar justamente de intoxicar. Me pasó un dato bien curioso una vez, doctora. Yo estaba dando una charla en el mercado y me dijeron de cómo podía yo aconsejarle a las personas. Y a mí siempre jamás se me va a olvidar esto. Y me decían, no, aconséjele que se tapen el pelo, que se tapen la barba porque no la tienen sucia. Y me decía alguien, pero también mi vecino, su axila no se la cuida muy bien y así sirve la sopa, me decía. Entonces el sudor le cae. Entonces, increíble, imagínense qué tipo de toxina llegaba. Nunca se me va a olvidar porque en la teoría nunca me lo habían explicado, pero en la práctica su vecina, la vecina justamente de quien cocinaba eso, me lo decía. También haga ese énfasis y aprovecho para decirlo. Hay que tener cuidado con la correcta manipulación de los alimentos. Definitivamente es importante también la superficie en la que estamos colocando los alimentos, porque tenemos la costumbre de descongelar el pollo, por ejemplo, de descongelarlo y lo ponemos tal vez en una tablita que a lo mejor está contaminada o que se limpió previamente con uno de estas cuestiones que son desinfectantes, ¿verdad? Que tienen pues toxinas, me imagino que también por ahí, y el pollo es de lo más delicado, ¿verdad? Sí, no, y sobre todo hay alimentos que son más delicados, que son aquellos, son muy ricos en proteínas, son los alimentos como el pollo, el pescado, la carne, que justamente por eso existen los métodos correctos para su refrigeración, mejor dicho, para su almacenaje. Ahora, estos alimentos que son ricos en proteínas, como son ricos en proteínas, entonces prácticamente los microorganismos los invaden. Pollo, carne, pescado, etcétera. Bueno, aquí la gente que nos está viendo sabe qué alimentos son los que se rinden más rápido, queso, crema, entonces cuidadito con eso por ahí. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso venimos a hablar de todo esto, cómo vamos a hacer para desintoxicarnos y por supuesto para evitar volvernos a intoxicar. Ya volvemos. Pero el agua también, ¿verdad? Si está en, ¿cómo se llama? En alguna botella que tenga tóxico, ¿verdad? Un pescado que esté descompuesto y toda la comida que no esté bien cocinada. Pues. Podría ser por ingerir alimentos con veneno o vencidos, también podría ser. Puede ser una comida mal preparada, ¿verdad? Algo que no hayan preparado bien, como digamos los utensilios que utilizan o las verduras no están bien lavadas y eso no puede causar una intoxicación. De varias formas, por ejemplo, alguna comida, hay cosas que compramos en la calle, por ejemplo golosinas que pueden estar vencidas y comidas contaminadas, el agua contaminado es lo que nos provoca una intoxicación. Muy interesante lo que estamos escuchando en el sondeo y de eso quería también que platicáramos un poco. ¿Qué hay del agua, doctor? El agua en las botellas calientes, ¿verdad? Que andan en los carros o las bolsas plásticas. Exacto, definitivamente sí tenemos una gran intoxicación en ese campo, porque ustedes pueden ver donde compran una bolsa plástica de agua, cómo la manipulan los vendedores. No la tienen limpia o la tienen, si se la dan helada, la tienen en un guacal lleno de hielo, agua sucia, podrida, y la agarran, se la dan a usted y usted simplemente viene, la abre con la boca y se la empieza a tomar. Realmente, y perdonen que lo diga así, es una gran porquería, porque tenemos que meter toda esa porquería a la boca. No debe ser así. Prefieran mejor las botellitas de agua, abren la botellita y se la toman. Por otro lado, mantener, como dice la doctora, mantener las botellas de agua en el carro
un día, 2 días, 3 días con el calor que está haciendo, se descompone el agua y por tanto entonces crea bacterias que van a ir a perjudicar a nuestro organismo intestinalmente. Les comento, nada menos hace poco tuve una venta de gasolinera, me llevó a 21 pacientes para determinarle cuáles eran los que tenían mercurio y cuáles tenían plomo. Eso definitivamente es una responsabilidad industrial, o sea, ver realmente cuáles de sus empleados han podido ser intoxicados. Asimismo, el mercurio está muy frecuentemente en los pescados, en las amalgamas de plata. Nosotros recomendamos siempre cambiar las amalgamas de plata, que van a durar más que las de resina, sí, es cierto, pero la cantidad de mercurio que está soltando continuamente es sumamente venenoso para el organismo y produce insuficiencias renales crónicas, produce daños hepáticos, cirrosis hepática, hígados grasos, produce intoxicaciones del sistema nervioso central también. Entonces, todas aquellas cantidades de pescado que ustedes consumen, que son pescados grandes, tiburón, boca colorada, que son grandes, son los que están más contaminados de mercurio también. Excelente. Doctora Herrera, las latas, los alimentos, enlatados. Sí, los alimentos enlatados también pueden, cuando estos ya tienen una fecha de vencimiento, incluso si nosotros no los revisamos, dentro de las latas se generan otro tipo de toxinas, toxina botulínica, otros tipos de enfermedades que pueden dañar nuestro sistema digestivo, pero incluso esa lata, si pasa al sol o pasa en una zona de calor, también desprende ciertas sustancias tóxicas dentro de la misma lata, mercurio, plomo, o depende de la aleación a la que esa lata haya sido expuesta. Entonces desprende esas toxinas y nos volvemos a intoxicar. Como decía el doctor, sistema nervioso por las latas y los metales pesados es una de las principales daños que nuestro organismo tiene. Entonces ahí es donde las latas nos dan mucho problema. Licenciado, ¿qué hay del huevo? Escuchaba yo la vez pasada que uno tiene el concepto pues, de que el cartón de huevos puede permanecer bastantes días en casa y que estos huevos están frescos. ¿Es cierto o hay algún problema que nos podamos intoxicar con el huevo? El cascarón cumple la función que es la de protección justamente del alimento en sí, del propio nutriente. Pero está expuesto depende de donde justamente lo tengamos guardado, está expuesto, y quizás me corrigen tanto doctor Vilá como doctora Rosana, a la salmonela, si no me equivoco. Que justamente entonces lo ideal es tratar de justamente lavar el cascaroncito, eso sería lo ideal, lavar el cascaroncito y después justamente servir, y la idea es que en la cocinada justamente pues se elimine cualquier tipo de bacteria. Por eso es que trabajo mucho en el área deportiva, no nos gusta tanto aconsejar el famoso batido de naranja con huevo, porque el huevo viene crudo, entonces hay muchos pacientes que se terminan contaminando, ya sea de salmonela o algún tipo de parásito, justamente pero como el huevo viene crudo, probablemente el cascarón del huevo no se lavó, no se limpió y estuvo mal almacenado, y entonces no hay ninguna protección y probablemente constantemente esa alimentación puede llegar a ocurrir ese tipo de intoxicación, doctora. Yo quisiera agregar algo en cuanto al huevo, y esto lo ven ustedes a nivel internacional, o sea, no solamente pasa acá con el calor, sino que ustedes ven en los programas de cocina cómo el cocinero de Inglaterra, de Francia, de cualquier lugar, agarra el huevo, lo rompe y lo echa directamente en un pocillo. Luego, si ve que está bien ese huevo, lo introduce dentro de su batido de comida y abre otro y lo vuelve a poner en ese pocillo para ver si están bien. Porque los huevos son sumamente delicados en cuanto a arruinarse. Se arruinan muy fácilmente con el calor y liberan entonces más salmonela. Muy interesante. Ahora bien, yo quiero, y creo que la población que nos está viendo lo que quiere saber, ¿cómo sé yo que estoy intoxicado? O sea, obviamente van a haber algún tipo de enfermedades que sí me va a decir, bueno, tengo una salmonelosis, pero ¿qué tal si hay otras que no? ¿Cómo sé yo? Bien, si una intoxicación alimentaria es fácil. Si primero le da diarrea, ya está intoxicado, ¿verdad? Si no es una diarrea de 1, 2 o 3 cámaras al día, sino que son más, ok, ya hay una intoxicación. Si esto se acompaña de fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, se acompaña de mucho cansancio y fatiga, definitivamente hay una intoxicación. Pero, ¿y si no da diarrea, sino que simplemente da una sensación de malestar de cuerpo, dolor de cabeza? Y para el dolor de cabeza importante, las migrañas o dolores de cabeza en las sienes o en la coronilla, esas son de origen intestinal. Entonces, es bien importante, también si da en el ojo izquierdo, es de origen intestinal. Por otro lado, cuando no hay diarrea se producen muchos dolores de cuerpo, dolores de brazos, de piernas, de estómago, de espalda, duele todo el organismo, da fatiga, da insomnio
o incomodidad en el sueño. Si la intoxicación es respiratoria, entonces vamos a tener tos, flemas, esputos, ya sea verdes, amarillos, dolor de cuerpo siempre, pero especialmente a nivel respiratorio, a nivel de pulmones, dolor de espalda, vamos a tener presión en el pecho. Si el problema es a nivel de oídos, pues naturalmente vamos a tener secreciones, dolor de oídos, dolor de cuello. Si es una intoxicación que nos va a afectar la garganta, entonces tenemos puntos de pus a nivel de las amígdalas, dolor de nuca, dolor de cabeza, cansancio y fatiga. Y si la intoxicación es a nivel renal, ojo, muy importante, porque el primer síntoma es muchísima fatiga. El paciente, lo primero que le dice a uno cuando llega, aún sin tener fiebres, es mucho cansancio. Se duerme en cualquier parte, está agotado, no tiene ánimo para nada. Luego siguen los dolores lumbares, los dolores de pierna, y en los riñones y vejiga, ojo, dolores de nuca y dolores de pantorrilla, o escalofríos o calambres en las pantorrillas. Hay que ponerle atención que puede ser una intoxicación muy importante de vías urinarias. Bueno, definitivamente creo que estas son aquellas intoxicaciones que me dan síntomas. Exacto. Pero Ahora, ¿qué hay de las intoxicaciones por mercurio, por plomo, por todo aquello? Eso te iba a comentar, que con las de mercurio y de metales pesados, prácticamente lo que tenemos puede haber caída de cabello, puede haber, la persona dice, pero a mí se me cae por montones el cabello y no sé por qué, no he cambiado nada, uso champú especial y sigue la caída del cabello. Entonces es importante revisar intoxicación con estos metales. Pacientes que pasan muy nerviosos, que dicen, yo no tengo ningún estrés, mi vida es tranquila, y pasa nervioso y todo tiembla, ¿verdad? Todo el cuerpo le tiembla, temblor fino. Hay que revisar este tipo de intoxicaciones. La piel seca, problemas en piel, incluso el cansancio, el agotamiento también es parte de una intoxicación con metales pesados, ya sea plomo, arsénico, mercurio, incluso selenio, estamos teniendo intoxicaciones con ellos. Prácticamente dolores también de todo el cuerpo, y no hay otra sintomatología. También hay que tomar en cuenta los metales pesados, pero también las vitaminas. Hay pacientes que dicen, yo tomo 2, 3 vitaminas y se están sobrevitaminando, y recordemos que las vitaminas también son no solamente vitaminas, sino que van vitaminas y minerales. Esos minerales incluyen cromo, manganeso, magnesio, zinc, yodo. Entonces ya pueden empezar otro tipo de enfermedades asociadas a esta sobrevitaminosis y obviamente el sobreuso de los minerales, que no todo, porque es vitamina y mineral, no todos los necesitamos. Entonces es importante también recordarlo. Y una de las cosas importantes son las alucinaciones visuales en la intoxicación con arsénico. El paciente que está intoxicado con arsénico siempre tiene alucinaciones visuales, o que ve gente, o que ve animalitos en las paredes, o que ve hormigas. Eso es muy frecuente, aunque parezca mentira, pero es notorio cuando hay intoxicación con arsénico. Incluso que sueñan mucho. Pacientes que pasan soñando y dicen, durante la noche no logro descansar. Entonces también es otro síntoma que hay que prestarle atención, que tiene unos sueños muy elaborados y se recuerda de todo, y el cansancio continuo por tanto sueño también es parte de intoxicaciones con los metales. Interesantísimo. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso vemos cómo nos vamos a empezar a desintoxicar. La remolacha contiene bateína, una sustancia que estimula las células del hígado a eliminar toxinas. Además, actúa en defensa de los conductos hepáticos y biliares, que son importantes para el funcionamiento adecuado del hígado. El alto contenido de flavonoides y beta-caroteno son una forma excelente de apoyar a este órgano. Más allá de ser una opción que ayuda a desintoxicar el cuerpo, también ayuda a hidratarle y es delicioso. Aunque para muchas personas este sea un remedio que le ha ayudado a sobreponerse después de una intoxicación, recuerde que no todos los organismos de las personas pueden reaccionar de la misma manera. Por eso es importante que consulte con el especialista.
desintoxicación orgánica de nuestro cuerpo es lo que estamos hablando el día de hoy. Y quiero que hagamos un medio ejercicio clínico. Supongamos una paciente femenina, doctor, que se acerca a consultarles porque tiene cansancio, fatiga crónica, no duerme bien, pasa muy nerviosa. Obviamente, después de su examen clínico, ¿hay algún tipo de examen que ustedes hacen para evaluar todas estas posibles toxinas? Sí, definitivamente que sí. Y eso es lo bonito de la medicina biológica. La medicina biológica es una sumatoria de técnicas clínicas en las que permite diagnosticar más exámenes clínicos de sangre o de pruebas de laboratorio. Nosotros tenemos aparatos como el Dermatron, que es un aparato que mide puntos de acupuntura donde nosotros podemos ver, según cómo esté ese punto de acupuntura, la disfunción orgánica de cada órgano. Entonces, por ejemplo, si el paciente es intoxicación a nivel intestinal, entonces empezamos a revisar las noxas o los antídotos para ver cuál es el tipo de toxicidad que tiene. Ahí entonces determinamos cuáles son, si son alimentos, si son huevo, pescado, pollo, carnes, si son amibas, si son oxiuros, ascaris, o sea, parásitos, si son salmonelas, si son Escherichia coli. Todo eso lo podemos ver definitivamente con este tipo de aparatos. También podemos ver a través del ojo, vemos a través del iris, a ver la toxicidad que tiene. En el iris nosotros podemos ver la herencia del paciente, o sea, cuánto tiempo viene tóxico el paciente y con qué órganos son los que más debemos de trabajar. Entonces, con esa manera nosotros podemos ir investigando. Ya una vez que tenemos determinado cuál es el órgano que está dando más problemas y cuáles son los tóxicos que le están dando problemas, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ayer, por ejemplo, llegó una señora de 72 años con síntomas de apendicitis, o sea, la revisé y definitivamente no era un paciente para nosotros, era un paciente directamente para hospital. Ya a las 10 de la noche ya la estaban operando. Entonces, en la medicina biológica hay que tener bien claro que somos primero profesionales de la medicina y no vamos a detener algo que no podemos hacer. Entonces, en esos casos, ¿por qué estaba intoxicada la señora? A los 72 años, venirle a dar una apendicitis, que es un cuadro para jóvenes, hay que ver la alimentación, hay que ver el tipo de comidas, hay que ver el manejo de los alimentos. Entonces, en base a eso, ya nosotros vamos a hacer un tipo de desintoxicación específica para cada paciente. Bueno, obviamente tiene que ser específico dependiendo de las toxinas encontradas, pero así a manera a grosso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, doctora, para ir desintoxicándonos y para la gente que nos está viendo, pues para empezar a desintoxicarnos, aunque no sabemos qué toxinas tenemos en el cuerpo? Sí, bueno, obviamente lo principal, la ingesta de agua, bastantes líquidos, es una de las principales formas de desintoxicación de cualquier tipo de toxina en nuestro cuerpo. Sabemos que el agua pues barre todas las toxinas, ya sea que salga por sudor, por llanto, por orina, incluso las heces están humectadas con ese líquido que nosotros consumimos, entonces abundante ingesta de agua nos va a ayudar mucho. Lo otro es eliminar toda aquella comida ácida. Mientras más ácido está nuestro organismo, mayor dificultad para eliminación de las toxinas, porque ponemos a sobretrabajar todos nuestros órganos, que son los órganos principales de desintoxicación. ¿Y cuáles son estos órganos? Los riñones, hígado, intestino y vías respiratorias a nivel de pulmón. Nosotros, por ejemplo, pacientes pueden tener mucha tos y dice tos y no se le quita con nada. La tos es un mecanismo de protección y de eliminación de sustancias. Cuando esa tos está produciendo moco, está el organismo protegiéndose. El problema de enfermedad es cuando ya ese moco se vuelve excesivo, entonces ya tenemos que controlarlo, ya tenemos que equilibrar y ver que no progrese a otro tipo de problema. Entonces, incluso la diarrea, el cuerpo lo está haciendo como un mecanismo de eliminación de esa sustancia. Lo que sucede es que si ya nos deshidratamos, pues ya generamos otro tipo de problema. Igual que en la orina cuando sale ese líquido que nosotros botamos en la orina, también es un mecanismo de protección y de desintoxicación. Entonces, si nosotros tenemos esos órganos lesionados,
obviamente no vamos a poder eliminar cualquier tipo de toxina que haya en nuestro organismo. Entonces, lo principal, hidratación. El ejercicio sería otra forma también de poder desintoxicar al cuerpo, porque estaríamos estimulando la sudoración, estaríamos estimulando el movimiento intestinal para evitar todo tipo de estreñimiento, porque si nosotros estamos estreñidos, estamos acumulando las toxinas siempre en nuestro organismo. Entonces, movilizarnos con el ejercicio, ya sea caminar dentro de la casa, porque el barrer y trapear, nuestro cuerpo se acostumbra. Y dice, yo me muevo en la casa, pero todos los días es el mismo movimiento. Entonces, cambiar de movimientos, caminar, hacer 5 caminatas, aunque sean cortas adentro de la casa, subir gradas, elegir cargar cosas sin lastimarse la espalda, claro está, pero cambiar los movimientos diarios. Luego tenemos, obviamente, la alimentación, quitar los ácidos, como mencionaba, y buscar todo aquel alimento rico en fibra, también verduras, frutas, que nos ayuden también a la digestión. Entonces, creo que es lo principal. Licenciado, Sí, doctora. ¿cómo me puedo intoxicar? ¿Me puedo intoxicar por comer exceso de carne? Sí, efectivamente, siempre hemos llegado a la conclusión que todos los excesos dañan, todos los excesos. Entonces, inclusive la carne es muy rica en purinas y que justamente pueden aumentar lo que es el ácido úrico. Entonces, aquí vienen los problemas famosos de gota o similares como con riñones, e incluso pueden promover mucho lo que son las infecciones de vías urinarias por el excesivo consumo, mejor dicho, por el excesivo contenido de ácido úrico. Más que las carnes, también contienen mucha cantidad de sal. Eso es una cosa que me preocupa mucho. No es que uno no pueda comer carne, insisto, es lo mismo. El problema es llegar a los excesos. Hay gente que, como bien lo decían ambos médicos, justamente lo desayunan, lo almuerzan y lo cenan. Entonces, el problema radica en los excesos. Ahora, si bien yo me puedo intoxicar con los alimentos, pero también los alimentos me ayudan a desintoxicar. A mí me encantó escuchar a la doctora Rosana ahorita, como prácticamente lo explicaba muy bien. Los alimentos, insistí al inicio, que son el vehículo donde se transportan todos los nutrientes. Y ahora también los alimentos van a ser una de las partes que nos va a ayudar a prevenir, a mantener y a recuperar la parte de la salud. Una vez hicimos este tema, doctora, somos lo que comemos, entonces los alimentos influyen mucho. Me gustó mucho la parte de aumentar la fibra. La fibra nos va a ayudar, como bien lo decía la doctora, al tránsito intestinal, y justamente vamos a comenzar a eliminar las toxinas que tenemos en exceso. Me gusta mucho la fibra de la fruta y la fibra de los vegetales. He insistido mucho, almuerzos, vegetales frescos, bien lavados, y cenas, vegetales cocidos. Si usted practica eso todos los días, más 3-4 porciones de fruta, justamente le va a ayudar a comenzar a dar el contenido adecuado de la cantidad de fibra. Ahora, también no hay que olvidar, muy bien lo decía la doctora, la cantidad de agua. Se habla de 8 vasos más o menos. Yo siempre Pero eso normalmente, licenciado, Sí. porque ahorita con el calor que está haciendo... Eso le iba a decir, doctora, que normalmente a mí me gusta mucho en la nutrición deportiva ver el color de la orina. Su orina nunca tiene que estar de color amarillo, siempre tiene que estar clara. Si está clara, justamente estamos hidratándonos bien. Si no está clara, nos hace falta más contenido de agua. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Bueno, estamos hablando de cómo desintoxicar nuestro cuerpo en una forma orgánica. Así que ahora quiero que el licenciado Quijada nos hable como más puntual cuáles son los alimentos que debo consumir. Y hablábamos también del agua, cuántos vasos íbamos a tomar, dijimos, para recalcar eso. Insistía que hay 2 tips, que no nos dé sed, porque la sed es el principal mecanismo, mejor dicho, el primer mecanismo es decir que ya estoy deshidratado. No tenemos que esperar que nos dé sed. Lo segundo viene el color de la orina, dependiendo del calor, pues siempre se ha estimado los famosos 8 vasos, aunque yo con este clima me atrevería a decir que estamos con un poquitito más. Ahora, en la cuestión de los alimentos, doctora, a mí me gusta mucho trabajar justo con lo que son alimentos antioxidantes. Estos antioxidantes normalmente puede ser como la clorofila, por darle un ejemplo, pueden ser algún tipo de frutas que traen vitaminas y minerales, que las vitaminas y minerales ayudan a maximizar los procesos de metabolización dentro del organismo. Me gusta mucho lo que es la fibra, y la fibra entonces incluyo lo que son cereales integrales, arroz integral, probémoslo, pasta integral probablemente también la podemos probar, pan integral también que es y los cereales integrales que también son muy famosos para nosotros y nos pueden ayudar. Ahora, el té verde también tiene unas cosas que se llaman flavonoides que también ayudan a desintoxicar bastante. El agua, como muy bien lo mencionaban, el ajo, que también es como antiinflamatorio, sabiéndolo utilizar de una buena manera y ayuda justamente a lo que es la parte del hígado y la parte de la bilis. Se habla mucho también de la alcachofa, el jengibre también, como para ser un poquito puntual,
pero quizás en conclusión, más que quizás ir mencionando alimento por alimento, una dieta balanceada, equilibrada, más ejercicio constante, yo le puedo comenzar a garantizar que esa persona se comience a desintoxicar. Y si se desintoxica, todas sus acciones de la vida, llámele dormir, llámele el aliento, porque también influye mucho el olor corporal, el sueño, como lo hemos dicho, el descanso, la misma seguridad, va a mejorar mucho porque no vamos a tener tantas toxinas en la parte del cuerpo. Excelente, doctor Vilar. Te voy a hacer la pregunta así a quemarropa, ¿eh? ¿Café o té? ¿Café o té verde o té negro? No. ¿Qué es menos o qué? Va. ¿Qué más? Primero, el café no es malo, definitivamente no es malo. Lo que pasa es que hay que buscar un buen café, que no sea tan ácido. Segundo, el té negro. El té negro tiene la misma cantidad de cafeína que el café. ¿Y el té verde? Y el té verde igual, tiene grandes cantidades de cafeína, pero ojo, no necesariamente el té verde es bueno. El té verde original en Japón estaba perfecto. Pero el nuevo té verde, el que hacen comercialmente, ese no. Ese causa bastantes trastornos. Pero yo quiero llamar la atención en una situación. Cuando nosotros trabajamos en conjunto, o sea, con el licenciado Quijada, con la doctora Rosana, y en la clínica, lo primero que vemos en un paciente para desintoxicarlo, y los invito a todos a hacerlo, es cambiar la dieta. Lo que usted esté comiendo, pero si usted se siente mal, déjelo de comer. Empiece a comer verduras y frutas, pero cocidas. Su organismo, su hígado, su páncreas, su intestino está delicado, no toleran las cosas crudas inmediatamente. Empiece a comerlas cocidas. Por otro lado, no le ponga demasiadas especies, ocupe solamente sal, un poquito de limón para darle sabor. Haga eso durante una semana desintoxicándose, su arroz blanco, ¿verdad? Sus macarrones integrales, etcétera. No coma frutas crudas y no cómalas sin cáscara. La cáscara lamentablemente tiene grandes cantidades de insecticida. Aunque todos a nivel de naturismo y esto, lo otro, de salud, dicen que la cáscara es lo mejor, no es cierto porque en ella está la gran cantidad de insecticidas y eso produce daños a nivel hepático y renal. Y lavándola, doctor, con las sustancias que le dicen o lávelo con el No, porque queda precisamente en lo que es la proteína de la cáscara, entonces queda inmersa toda la insecticida. Entonces lo mejor es quitársela. Ahora, una cosa bien importante que podemos hacer también para desintoxicarnos es hacer ayunos. No va a hacer usted el ayuno durante la semana porque está trabajando, pero el fin de semana perfectamente lo puede hacer. Un ayuno donde usted solo tome pan y agua durante todo el día y en la noche ya come usted sus verduras o frutas suaves. De hecho, si usted está mal de los riñones o está mal de los pulmones o está mal del intestino, ayúdese haciendo ayunos regulares. Mis abuelos, por ejemplo, esta es una herencia familiar que nos dejó. Yo me acuerdo muy bien, yo era chiquito, iba a comer donde ellos y el día miércoles solo comían un gran plato de verduras horneadas. Y eso les ayudaba a estar mejor del intestino para toda la semana. Entonces, es importante relajar y darle descanso al organismo. Doctora, una pregunta, bueno, dos. También así como le dije, café o té. Frijoles, cocidos, molidos, ¿cuáles molestan más o menos? ¿Me pueden intoxicar? Realmente con los frijoles el mayor problema es el frijol entero, es la cáscara del frijol, ¿verdad? Que si ya tenemos un problema a nivel intestinal, a nivel de hígado, lo vamos a poner a sobretrabajar a nuestro organismo. Entonces, ideal el frijol molido, colado y bajo en grasa. Se oye difícil, pero es fácil. Todo es de cambiar la mentalidad y pensar positivo hacia los cambios que vamos a hacer y los vamos a poder trabajar. ¿Molido? Yo te quiero decir una cosa, el frijol es venenoso. Sí, el frijol es venenoso, lo hemos amaestrado para nuestro uso, pero el frijol a nivel de toda Latinoamérica tú ves que tampoco lo comen todos, sino que lo comen los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños y para abajo de Sudamérica no lo comen. Poco. Entonces, los hemos ido amaestrando y nuestro organismo se ha ido adaptando. Bueno, no hay duda que es un veneno delicioso. Sí, pero menos mal que hemos amaestrado. Vámonos a una pausa y al regreso venimos con lo último de Salud TV. Para tratar la intoxicación es necesario que descanse lo suficiente.
Es probable que se sienta fatigado mientras su cuerpo combate las toxinas del organismo. Es recomendable que descanse tanto como sea posible para que su cuerpo pueda utilizar esa energía para recuperarse. Tome siestas frecuentes. Esto también evitará que se exija demasiado. Si tiene vómitos o diarrea, es importante que se lave las manos para evitar la propagación de gérmenes. No comparta las toallas ni manipule la comida de otras personas. Beba muchos líquidos, ya que si tiene vómitos y diarrea con frecuencia, su cuerpo perderá fluidos rápidamente, lo que dará lugar a la deshidratación. Si le parece difícil beber muchos líquidos, tome varios sorbos con frecuencia. Evite los alimentos picantes y los productos lácteos mientras se esté recuperando de la intoxicación. A medida que su cuerpo combate contra la intoxicación por alimentos, su sistema digestivo experimentará un estado temporal de intolerancia a la lactosa y al picante. Desgraciadamente el tiempo se nos está terminando, pero no quiero que nos vayamos sin que nos den las recomendaciones generales para desintoxicarnos y para no volvernos a intoxicar, doctora. Lo primero, recuerde la ingesta de líquidos, abundante agua. El agua no se traduce a refresco, agua es diferente a un refresco. Entonces, abundantes líquidos, creo que es lo principal para movilizar todas las toxinas y poderlas eliminar fácil. ¿Cuántos cafés máximos al día? Porque esa es la otra. 2 ralitos. ¿Cuántos? 2 al día, máximo. Una taza medida Digo normal. ralito. Y ralitos. Así dijo. Y ralitos, doctor. Bien, yo solo les quiero hacer recordar una cosa. Nosotros somos unos entes individuales totalmente diferentes unos a otros. Tenemos solamente 100.000 años de evolución como seres humanos, como Homo sapiens. Durante ese lapso, en los últimos 50 años, nos han querido meter una gran cantidad de tóxicos alimentarios. La industria de la nutrición es exageradamente tóxica. Hay que recordar que hemos estado aguantándonos las bebidas gaseosas durante esos 50 años y hoy que ya casi la podemos tolerar, ¡pum!, nos meten las bebidas light y ¡pum!, nos meten la bebida cero. Entonces, todos esos tóxicos no nos hacen bien. Podemos consumirlos, pocos y de vez en cuando. Esa es la recomendación que yo más les quisiera decir. Y una última cosa, no tomemos todas nuestras bebidas exageradamente fuertes. Café, como dijeron, suave, tés suaves, no hiperconcentrados. Excelente. Ajá, licenciada Quijada. No, doctora, solo, me quería enfocar en la correcta manipulación de los alimentos, tanto como el que lo cocina, como el que lo sirve, como el que lo va a consumir. Entonces es importante que si cuidamos esa trillada que acabo de mencionar, pues una intoxicación con alimentos va a ser mucho menos frecuente. Buenísimo. Bueno, yo creo que en general lo que tenemos que recordar es que, como dijo el doctor Vilá, nuestro cuerpo lo que busca es un equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio en la alimentación, que debe ser balanceada, el tomar bastante agua, el hacer ejercicio y obviamente el chequear nuestra salud y verificar todo lo que está a nuestro alrededor y, ojo, escuchar y observar los signos del cuerpo. Yo les quiero dar las gracias, doctora Herrera, doctor Vilá, licenciado Quijada. Espero que les haya servido todo lo que aprendimos hoy. Nos vamos por este día y les deseo que tengan una linda tarde y que Dios me los bendiga. La mayoría de las veces usted mejorará en un par de días. La meta es aliviar los síntomas y verificar que su cuerpo tenga la cantidad apropiada de líquidos. Recibir suficiente líquido y saber qué comer le ayudará a usted a mantenerse cómodo. Usted tal vez necesite manejar la diarrea, controlar las náuseas y los vómitos, descansar lo suficiente. Usted puede tomar mezclas de rehidratación oral para reponer los líquidos y minerales vertidos. Si presenta diarrea o vómitos y no puede tomar o conservar los líquidos, puede necesitar que se los administren por vía intravenosa. Esto puede ser más común en los niños pequeños.
Si toma diuréticos, pregúntele a su proveedor si necesita dejar de tomarlos mientras tenga diarrea. Nunca deje de tomar ni cambie las medicinas sin hablar primero con el especialista.